Semillas de fe. La reconstrucción de un pueblo. Era a finales de 2017 cuando mi comunidad, un pequeño pueblo marcado por cicatrices profundas, decidió dar un paso hacia la reconstrucción. Durante años habíamos sido dejados de lado, olvidados, como si las promesas de ayuda y apoyo fueran solo palabras vacías. Pero después de tanto esperar algo de afuera, comenzó a surgir un cambio en el corazón de todos nosotros. Ya no había más tiempo para esperar promesas humanas. Teníamos que mirarnos los unos a los otros y creer que, si era la voluntad de Dios, podíamos transformar nuestra realidad. Yo, que siempre había sido una persona más escéptica y desconfiada, comencé a sentir algo diferente en ese momento. Era como si el dolor que nos unía también hubiera dado espacio a una fe nueva, una fe que florecía donde antes solo había desesperación. La primera iniciativa fue la construcción de una plaza. Recuerdo ver los primeros ladrillos colocados, y en ese momento no lograba comprender cómo aquello sería posible. Al principio parecía un sueño lejano, un proyecto ambicioso para un pueblo con tan poco, pero algo dentro de mí me decía que aquello era más que solo un espacio público, era un símbolo de nuestra unión, de nuestra fe colectiva. Las reuniones de oración se convirtieron en parte esencial de nuestro camino. Cada semana nos reuníamos para clamar por un milagro, para pedir a Dios que nos diera fuerza y dirección. Vi corazones endurecidos por el dolor volverse a abrir, buscando algo más profundo. Incluso cuando parecía que la obra no avanzaba o que todo alrededor se desmoronaba, nuestra fe se mantenía firme. Y fue así como comenzamos a ver señales de transformación, un paso a la vez. A medida que las semanas pasaban, nuestra fe se volvía más sólida. Cada miembro de la comunidad se involucraba de alguna manera, aportando lo que podía, sin importar cuán pequeño fuera el gesto. Al principio, algunos se mostraban reacios, dudando de que pudiéramos lograr algo tan grande con tan pocos recursos. Pero con el tiempo, los más escépticos también comenzaron a ver lo que estábamos construyendo, no solo en términos materiales, sino en el cambio real dentro de nosotros. Fue en ese proceso de trabajo en equipo, compartiendo sudor y oración, que algo profundamente transformador comenzó a suceder. No era solo la plaza que estábamos construyendo, era la reconstrucción de nuestras vidas, de nuestra confianza, de nuestra fe. Después de la plaza, decidimos abrir nuevamente una pequeña escuela que había sido cerrada hacía años. Para muchos de nosotros, esa escuela representaba mucho más que solo un lugar de aprendizaje. Era el símbolo de nuestra esperanza, de un futuro mejor para las próximas generaciones. Nos reunimos en lo que quedaba de las viejas paredes, limpias pero gastadas, y pusimos manos a la obra. No sabíamos cómo íbamos a conseguir los materiales, ni los recursos, pero sabíamos que si Dios estaba con nosotros, todo sería posible. Me acuerdo de cómo los niños se acercaban, curiosos, mientras los adultos organizábamos las clases. La emoción en sus ojos era indescriptible. En ese pequeño rincón del mundo, sentíamos que la fe de cada uno de nosotros estaba sembrando algo mucho más grande. Lo más impresionante fue cómo, con el paso de los meses, algo dentro de cada uno de nosotros cambió. No se trataba solo de lo que estábamos construyendo físicamente, sino de lo que estábamos cultivando espiritualmente. Las reuniones de oración se convirtieron en un refugio, en un espacio donde nos apoyábamos mutuamente. Al principio no era fácil. Muchos compartían sus dudas, sus miedos y sus tristezas. Recuerdo a Marta, una mujer que había perdido a su hijo en un accidente años antes y que al principio apenas hablaba. Un día, durante una de nuestras oraciones, la vi abrirse de una forma que nunca había imaginado. Sus palabras fueron simples, pero llenas de una sinceridad que nos tocó a todos. «Estoy aquí», dijo, «porque quiero creer que Dios
aún tiene un propósito para mí. Fue en ese momento que entendí que la fe, aunque pequeña, puede transformarnos de maneras que no siempre comprendemos. A medida que avanzábamos con la escuela y la plaza, comenzamos a ver frutos concretos de nuestra fe. No era solo la mejora material, sino las pequeñas transformaciones diarias en la forma en que nos relacionábamos entre nosotros. Los niños que antes no tenían acceso a la educación comenzaban a soñar con un futuro diferente. Las viejas disputas entre vecinos se disipaban con el tiempo, ya no importaban tanto las diferencias. Había algo más grande que nos unía, la fe activa que se había convertido en nuestra fuerza. Nos dábamos cuenta de que todo lo que habíamos hecho, todo lo que habíamos reconstruido, no era solo por nosotros, sino por algo mucho más grande. Y al final, descubrimos que lo que habíamos logrado no solo era una plaza o una escuela renovada, sino una comunidad transformada, un pueblo renacido. La transformación que experimentamos fue mucho más allá de lo que podríamos haber imaginado. La fe que alimentaba a cada uno de nosotros ya no era solo una creencia distante, sino algo vivo y palpable. Las semanas de oración, en las que nos reuníamos con corazones abiertos, nos enseñaron a confiar no solo en Dios, sino también los unos en los otros. Vi a personas que, hasta entonces, estaban distantes y recluidas, comenzar a abrirse y compartir sus luchas y victorias. Como comunidad, aprendimos a celebrar cada pequeño logro, a dar gracias por cada ladrillo colocado, por cada sonrisa en los rostros de los niños. Éramos un pueblo marcado por el dolor, pero decidimos creer que nuestra fe podía guiarnos hacia algo más. Lo que vimos entonces fue el florecimiento de algo que solo pudo haber ocurrido en el tiempo de Dios. Lo que más me conmovió, sin embargo, fue la certeza de que, cuando la fe es la base de una acción genuina, no solo transforma la vida de quien cree, sino que también impacta la vida de los demás. Nuestra pequeña comunidad se convirtió en un ejemplo de que, cuando las personas se unen para creer y actuar, los milagros ocurren, aunque de manera silenciosa y discreta. Cuando miro hacia atrás, veo cómo cada paso, por más pequeño que fuera, nos acercaba más a Dios y a nuestra verdadera misión. No solo reconstruimos una plaza o una escuela, sino que levantamos una esperanza que estaba enterrada bajo los escombros del dolor. Y cada nuevo día, esa fe, como una semilla plantada en la tierra, seguía floreciendo, generando frutos de transformación que jamás habríamos esperado. El momento de mayor reflexión llegó cuando finalmente vimos la plaza terminada y la escuela abierta. La obra, que al principio parecía un sueño lejano, ahora era un reflejo tangible de lo que habíamos alcanzado juntos. Sin embargo, lo más sorprendente no fue la plaza ni las paredes de la escuela, sino la transformación interna que cada uno de nosotros había experimentado. Ya no éramos los mismos. La fe que nos unió había dado frutos que no solo mejoraron nuestras vidas, sino que tocó a todos los que se acercaban a nosotros. Personas de otros pueblos, incluso de las ciudades cercanas, empezaron a visitarnos, a ver lo que habíamos logrado. Se sorprendían al ver cómo una comunidad que parecía perdida, rota, ahora irradiaba esperanza. Y todo gracias a una fe compartida, activa, que había florecido en el tiempo perfecto de Dios. Al final, entendí que la verdadera reconstrucción no había sido solo física. La plaza y la escuela eran solo el principio de un renacer que llevaba dentro de cada uno de nosotros. A veces, cuando me quedo en silencio, pienso en todo lo que hemos logrado y agradezco a Dios por haber plantado esa semilla de fe en nuestros corazones. No sabíamos cómo, pero sabíamos que debíamos seguir adelante. Y hoy miramos a nuestro alrededor y vemos un pueblo unido, no solo por la obra que realizamos, sino por la fe que nos sostiene. Lo que parecía imposible ahora es una realidad. Y todo empezó con una simple decisión:
creer que con fe y trabajo todo era posible.